Hola, hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver el síndrome diarreico, vamos a ver el síndrome histérico y el abdomen agudo. Primero, ¿cómo se define el síndrome diarreico? Este se define como un aumento en la frecuencia de las deposiciones, más de 3 veces al día o una baja en la consistencia de las deposiciones. La clasificación puede ser aguda, si es menor a 2 semanas, por lo general no se estudia y por lo general es de etiología viral. El vías de prolongar es de 2 a 4 semanas, puede ser por parásitos o bacterias. Y crónica, mayor a 4 semanas. Es más inflamatorio o crónico. ¿Cuál es la clasificación? La podemos clasificar en osmótica, que puede ser por una mala absorción, por un abuso de laxante. Esta cede el ayuno y tiene un gap fecal mayor a 100. Debemos sospechar pancreatitis, SIBO, enfermedad celíaca o intestino corto. Puede ser secretora. Esta consiste en una secreción de agua y electrolitos al lumen del intestino y se inhibe la absorción del enterocito. Esta tiene un gap fecal menor a 50, no se ve con ayuno y tiene mucho volumen. Hay que sospechar fármacos como metformina, antibióticos, laxantes que sean secretores, cólera o VIH. También tenemos la inflamatoria. Se caracteriza por presencia de elementos patológicos, como sangre, mucos o pus. También puede tener dolor abdominal, fiebre y compromiso de estado general. Al laboratorio podemos ver un aumento de la calprotectina fecal y podemos ver un aumento en los leucocitos fecales. Hay que sospechar enfermedad inflamatoria intestinal, parásitos, Clostridium difficile, si es que se asocia con hospitalización previa o que el paciente estuviese tomando antibióticos, o puede ser enfermedad articular. Una alteración de la motilidad también puede dar diarrea, puede ser una hipermotilidad por un hipertiroidismo, a lo mejor por un síndrome de intestino irritable, algunos fármacos que sean procinéticos como la metocloropramida. También podemos tener hipomotilidad en SIBO y en diabetes, o en una vagotomía, en anticolinérgicos o en hipotiroidismo. Lo que sí no hay que dejar pasar son las banderas rojas, que vienen a ser dadas por pujo, tenesmo, síntomas nocturnos, síntomas B, anemia, inmunosupresión, antecedentes de cáncer o de enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes de enfermedad celíaca, uso de antibióticos menor a 3 meses por Clostridium difficile, mayor a 50 años, alguna masa abdominal, una baja de peso, sangre de posiciones, esteatorrea o antecedentes de artritis, lumbago o de ojo rojo. Si hay alguna, hay que estudiarla. Primero partimos con exámenes generales. Partimos con hemograma, PCR, VHS, electrolitos plasmáticos, muncrea, gases venosos y función hepática. Luego pasamos a ver la etiología, que pediríamos una TSH, una T4 para descartar el hiper o el hipotiroidismo, el coprocultivo, que vendría a ser Shigella, E. coli, Salmonella, el Clostridium difficile pediríamos un PCR y una toxina A y B, podríamos pedir un ASCA para colitis ulcerosa y un ANCA para Crohn, calprotectina para enfermedad inflamatoria intestinal, un parasitológico, una endoscopía con biopsia, una endoscopía digestiva alta y una colonoscopía, un test de VIH, un leucocito fecal, IgA antiendomicio y anti-TGT para enfermedad celíaca. Existe otra clasificación de las diarreas. También tenemos la orgánica, que viene a ser por falla de algún órgano, y la funcional es sin falla orgánica. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, el cual se diagnostica con los criterios de Roma 4, que son cambios en la defecación con el dolor, cambios de consistencia con el dolor y cambios en el dolor por la defecación. Antes que nada, siempre tenemos que descartar los pseudos, puede ser fecaloma, que viene a ser dado por diarrea por rebalse. Ahora vamos a continuar con las patologías específicas. Por un lado tenemos la enfermedad celíaca, la cual se define como una enteropatía autoinmune activada por la exposición al gluten, específicamente la gliadina. Este puede convivir con otras enfermedades autoinmunes o con síndrome de Down. Puede convivir con diabetes tipo 1, vitiligo, tiroiditis, hepatitis autoinmune, colangitis autoinmune, psoriasis, deficiencia de IgA o Addison. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad celíaca? Primero tenemos el gluten, que en el intestino se parte y aparece la gliadina. Hay un aumento de la permeabilidad endotelial, entonces la gliadina entra al enterocito y luego es captado por la transglutaminasa tisular 2, la cual deamina la gliadina. Y estas van a parar donde las células presentadoras de antígeno. Esta tiene una falla del MHC en el HLA de Q2 o en el HLA de Q8. Estos provocan que se activen los linfocitos B
produciendo anticuerpos antigliadina y antitransglutaminasa y antiendomicio. También se activan los CD4, aumentando la concentración de citoquinas proinflamatorias e interferón gamma. Esto hace que se liberen metaloproteasa y que hiperplacen las criptas y dañen las vellosidades intestinales. Esto va a dañar el epitelio. Esto activará los enterocitos, que van a liberar interleuquina 15, los cuales activan los linfocitos natural killer que se encuentran intraepitelialmente y van matando las células, produciendo un daño en el intestino. ¿Cuál es la presentación clínica? Por lo general se puede presentar con un síndrome malabsortivo. La clínica viene a ser por esteatorrea, desnutrición, puede tener edema o letargia en casos graves y puede cumplir con los criterios de Roma 4 en un 20 o un 50%. ¿Cuáles son los síntomas menores? Pues son molestias inespecíficas, como dispepsia, distensión abdominal, alteraciones de la motilidad, como en el síndrome de intestino irritable, anemia sin explicación, fatiga aislada, hipertransaminisemia no precisada, infertilidad, alteraciones neurológicas central y periférica, osteoporosis, baja talla, defectos del esmalte dental, dermatitis petiforme. Y los síntomas mayores que se presentan cuando hay una evidente malabsorción son diarrea, esteatorrea, baja de peso, calambres, tetanía, edema o hipoalbuminemia. Existen varias presentaciones de la enfermedad celíaca. Tenemos la sintomática, en la cual tenemos serología positiva, no síntomas y una biopsia positiva. Tenemos la clásica, que se presenta con serología positiva y un síndrome malabsortivo. La no clásica, que es sintomático pero no síntomas de malabsorción. Subclínica, que es con manifestaciones bajo el umbral de detección. La potencial, que es con serología positiva y biopsia negativa. Y la sintomática es con síntomas positivos. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico se hace con clínica, serología, biopsia y el HLA solo se toma si es que hay dificultad en el diagnóstico. Aquí vamos a hacer un apartado porque se puede tener alergia o sensibilidad al gluten. En este caso tenemos síntomas con serología negativa y este es mediado por IgE, que viene a ser por la de la alergia. Serología, ¿qué exámenes tenemos que pedir específicamente? Tenemos que pedir el examen de anticuerpo antiendomicio, el EMA, que tiene un 99% de especificidad, el anticuerpo antitransglutaminasa, el TTGA, más una IgA, son un 98% de sensibilidad y especificidad. Si tenemos bajo el IgA, podemos probar con IgG, antipéptido gliadina de aminado, que tiene un 95% de especificidad en el paciente que tiene una IgA baja. Otro examen diagnóstico que podemos tomar viene a ser la endoscopía, en donde vamos a ver un patrón de pérdida de los pliegues mucosos, un patrón de mosaico, nodularidad, fístula y vasculatura prominente. Esto es una sensibilidad del 60% y una especificidad del 95 al 100%. La histología siempre tenemos que hacerla. Eso hay que hacerlo sí o sí. ¿Cuál es una de las complicaciones de la enfermedad celíaca? Es el linfoma MALT. Igual el tratamiento, una dieta sin gluten. Hay que hacer un seguimiento cada 6 meses, que vienen a ser exámenes generales y serología, y cada un año un control clínico con serología y una endoscopía. Ahora veremos el síndrome de intestino irritable. Este es un trastorno gastrointestinal funcional. Este se caracteriza por una hipersensibilidad visceral que causa dolor abdominal. No es síndrome de intestino irritable sin dolor abdominal. Patogenia. En el síndrome de intestino irritable hay una sensibilidad visceral por falla en la modulación del dolor. Es decir, los nociceptores intestinales descargan, luego llegan a la corteza cingulada en donde ésta descarga erráticamente, no logrando atenuar el dolor. Esta descarga errática se ve intensificada por el estrés, por lo tanto la hipersensibilidad se hace peor cuando en cuadros de estrés. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor abdominal, diarrea, constipación, distensión y fatiga. ¿Cuáles son las banderas rojas? Mayor a 50 años, sangre de posiciones, anemia, fiebre, baja de peso, antecedente familiar de cáncer, enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, o un examen físico alterado. En el diagnóstico, como le dijimos anteriormente, se usan los criterios de Roma 4. Dolor abdominal, que está presente por meses, que cambia con la defecación, que cambia la consistencia de las deposiciones con el dolor, o que cambia la frecuencia de la defecación con el dolor. Este dolor tiene que estar presente al menos 3 meses en los últimos 6 meses. ¿Cuáles son los síntomas que nos hacen creer que no es síndrome de intestino irritable? El vómito, dolor que no cambia y banderas rojas. ¿Qué exámenes tenemos que pedir? Tenemos que pedir hemograma, un PCR, una TSH, perfil bioquímico, calprotectina fecal y serología de enfermedad celíaca. La calprotectina, si es menor a 50,
tenemos que puede ser síndrome intestino irritable o enfermedad celíaca. En cambio, si tenemos de 50 a 150, podemos tener colitis microscópica, un cáncer de colon, puede ser por uso crónico de AINES o un SIBO. Y si es mayor a 150, tenemos que puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis infecciosa o alguna colitis isquémica o también por AINES. ¿Cuál es el enfrentamiento? Primero vemos los criterios de Roma 4, luego vemos las banderas rojas y si hay, tenemos que hacer endoscopía y si no, es un síndrome intestino irritable. ¿Cuál es el tratamiento? Antiespasmódicos como el trimebutino o la meverina o el bromuro de pinaverio. Si hay diarrea, podemos utilizar loperamida y si no hay respuesta, hay que derivar. Ahora observemos la diarrea aguda. Esta es menor a 4 semanas y se divide en inflamatoria y no inflamatoria. La no inflamatoria por lo general tiene un volumen muy aumentado, leucocitos fecales, sin sangre en deposiciones y puede tener náusea o vómito. Por lo general son virus que nos causan la diarrea aguda y de entre ellos está el rotavirus y el norovirus. Los cuadros duran de 4 a 8 días y la transmisión es de persona a persona. Por lo general hay brotes en los jardines de los niños. En cuanto a bacterias podemos tener la E. coli toxigénica. Esta tiene una duración de menor a 7 días y es la causante de la diarrea al viajero. El Vibrio cholera está presente en marisco y sus deposiciones son como un agua de arroz. Hay que tener cuidado con la deshidratación. En cuanto a los parásitos tenemos la Giardia, que se puede adquirir practicando deporte acuático, en viaje, causa distensión abdominal aguda, diarrea profusa y acuosa, y en crónico esteatorrea. Puede ser también una cristosporidia, que es transmitida por el agua, es autolimitado y en inmunocomprometidos puede tener fiebre y dolor abdominal. Y la ciclosporidia en productos contaminados. Ahora pasamos a la inflamatoria. Las inflamatorias son de un volumen menor en comparación a las no inflamatorias. Es un dolor tipo cólico y tenemos síntomas rectales como tenesmo. Podemos tener fiebre y podemos tener leucocitos en la S. Entre las bacterias que causan la diarrea inflamatoria podemos tener el Campylobacter, la Salmonella notifi, Shigella, E. coli enteroinvasiva o enterohemorrágica. Podemos tener el Clostridium difficile, el Vibrio parahemolítico, la Salmonella typhi y en parásito podemos tener la entamoeba histiolítica. Ahora en cuanto a exámenes, tenemos que tomar calprotectina, un coprocultivo, un hemocultivo, electrolitos plasmáticos. Tenemos que ver toxina A y toxina B para Clostridium difficile. Hacemos ELISA para S por virus, una serología por E histolítica y tenemos que hacer un test parasitológico. Tenemos que tomar imágenes solo si existen banderas rojas. Tenemos que tomar una EDA si existe fiebre, dolor abdominal significativo, sangre o pus en la S, frecuencia de deposiciones mayor a 7 o 6 al día, deshidratación grave, inmunodepresión, edad avanzada, una duración de más de 7 días u origen hospitalario. También podemos hacer una TC o una radiografía en sospecha de un megacolon tóxico. ¿Cuál es el tratamiento? Si no tiene signos de alarma, hidratación, loperamida en virales. Hay que tener ojo porque uno tiene que estar seguro que es viral para dar loperamida porque si es bacteriana y le damos loperamida, la disminución de la motilidad del intestino va a hacer que crezca más la bacteria, que se reproduzca más y va a ser peor para el paciente. Podemos también dar salicilato de bismuto, pero hay que evitar el anticolinérgico. En sospecha del diarrea al viajero, damos una fluoroquinonona, rifaximina o rifamicina. Y en sospecha de diarrea por protozoo, damos metronidazol o nitazoxanida. Uso empírico de antibióticos en no Clostridium difficile es una fluoroquinonona por 5 a 7 días. Y en el caso de que sea Clostridium, si es leve, damos vancomicina de 125 miligramos cada 6 horas por 10 días o fidazomicina de 200 miligramos cada 12 por 10 días. Los criterios de gravedad vienen a ser dados por una frecuencia mayor a 12 evacuaciones por día, una fiebre mayor a 39,5, más de 25 leucocitos fecales, hipotensión, criterios UCI o ilio. Y en este caso usamos vancomicina de 500 cada 6 horas y metronidazol de 500 intravenoso cada 8 horas. Si empeora, tenemos que hacer un TAC de abdomen o por quirúrgico podemos hacer una colectomía subtotal o un lavado colónico. A la primera recaída seguimos con vancomicina cada 6 horas por día 14 días o fidazoximina de 200 por 10 días y si sigue con recaídas podemos considerar un trasplante fecal. Ahora veremos el síndrome ictérico.
¿Cómo se define el síndrome ictérico? Este se define como una bilirrubina total mayor a 2 miligramos por decilitro. Esta puede ser de predominio directo o indirecto. Un predominio directo puede ser excretada, por lo tanto tiene coluria. Esta por lo general es poshepática, pero también puede ser hepática. De predominio indirecto no puede ser excretada, por lo que no da coluria y puede ser prehepática. Por ejemplo, por un aumento en la destrucción de eritrocitos, una hemólisis. Pseudoictericia, tenemos palidez o un consumo alto de betacaroteno. Tenemos que decir que existe la ictericia fisiológica, que viene a ser el síndrome de Gilbert. Este es de un origen genético y se produce por un procesamiento anormal de la bilirrubina en el hígado, siendo este aumento de la bilirrubina de predominio indirecto, alcanzando mayoritariamente los 2 miligramos por decilitro de bilirrubina total. Como dijimos antes, de predominio indirecto tenemos la hemólisis y el Gilbert, y de directo podemos tener una hepatitis, una CVP, una CEP, un daño hepático crónico, y estos vienen a ser por causa hepática, y por causa poshepática tenemos una colecosa, una obstrucción del árbol biliar o un tumor periampular del páncreas. Una colecosa, tenemos el cólico biliar simple, que es de inicio de 2 a 3 horas post comida, que se caracteriza por una distensión abdominal, que tiene un dolor que irradia hacia el hipocondrio derecho y que se ve de forma espontánea. Y un cólico biliar complicado tiene vómitos, dolor que no responde a analgesia, fiebre, ictericia y no se ve espontáneamente. En el cólico biliar simple podemos ver la triada de Charcot, que es ictericia, dolor hipocondrio derecho y síndrome febril, y que puede progresar a ventada de Reynolds si se empeora, que es la triada de Charcot más la hipotensión y compromiso de conciencia. Ahora veremos el abdomen agudo. El abdomen agudo se define como dolor agudo que dura desde minutos a semanas, o si existe un cambio en el dolor abdominal previo, ya como cronificado, que haya una exacerbación de este dolor, se considera como abdomen agudo. Este puede ser causado por una patología abdominal o extraabdominal. En causas extraabdominales tenemos un infarto, puede doler en el epicastrio, una neumonía o una cetoacidosis diabética. Las causas abdominales las dividimos en quirúrgica y no quirúrgica. Las quirúrgicas vienen a ser apendicitis, colecistitis aguda, una perforación de una víscera hueca, una obstrucción intestinal, que en la radiografía vamos a ver el signo de grano de café y también podemos ver niveles hidroaéreos. También puede ser un aneurisma abdominal roto o una trombosis mesentérica. En el caso de las no quirúrgicas tenemos la pancreatitis, una úlcera péptica no complicada, una gastroenteritis, una adenitis mesentérica, una pielonefritis aguda o un cólico renal. Causas de dolor abdominal en mujeres. Tenemos que considerar que las mujeres poseen otras estructuras que pueden doler a diferencia de los hombres. Por ejemplo, las mujeres pueden tener un proceso inflamatorio pélvico. Puede ser ovulación dolorosa, una menstruación retrógrada, la cual consiste en que la sangre menstrual se devuelve hacia las trompas y pasa a la cavidad pélvica en vez de salir hacia afuera. Folículo ovárico hemorrágico, un embarazo ectópico roto o quiste ovárico roto. En el caso de los hombres, como específicamente, tenemos la torsión testicular. Bueno, hasta aquí llegamos con parte de lo que íbamos a revisar de los síndromes diarreicos y lo demás. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Chau, chau.